Bueno, sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Hashem, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. Por medio de este su canal, La Caída del Sistema. Quien les habla, su servidor, Ahabad Ben Shabbat. Bueno, hoy estamos de gala porque tenemos nuevamente con nosotros al doctor Mario Sabán, cosa que me hace sentir súper contento. Shalom, Mario, ¿cómo Shalom, estás? ¿cómo estás? Bueno, qué suerte que estás de gala. Me hubieras avisado, yo vine sin corbata, entonces lamento que tú estás de gala y yo mira cómo vine. No, vale, estamos igual. Mira, Mario, no, me siento súper feliz de que te tengamos nuevamente aquí. No nada más para mi persona, sino para todas las personas que están conectadas al canal. La primera entrevista la disfrutaron muchísimo y bueno, aquí nos estás complaciendo en una segunda ocasión. Qué Y fuerte, ¿no? Cómo estamos todos desequilibrados. Si mi entrevista pudo ser disfrutada, estamos mal. Esta ya va a ser, bueno, el sumum. La gente saldrá a la calle con las hacer mechas. protesta. No, bueno, sí. Mire, Mario, bueno, el tema que vamos a plantear hoy es porque, fíjate que a raíz de la primera entrevista, muchas personas me escribieron que querían saber muchos puntos de vista de Mario Sabán relacionado a la vida y obra de Yeshua y, bueno, a todo lo que es esa transición histórica. Entonces, bueno, antes de formularte la primera pregunta, Mario, te comento que me reclamaron muchísimo porque en la primera entrevista no te dejé hablar, te interrumpía mucho. Entonces, Eso me dijeron al contrario, yo no quiero hablar, cada vez quiero hablar menos. no, Así no, que yo no, estoy cada vez más feliz de que puedas hablar. No, yo creo que el diálogo es muy interesante, no, no, yo no creo que tengo que hablar yo sin parar y no poder compartir. sí. Yo creo No, que es pero sí, sí. importante tus reflexiones y que podamos compartir, Claro, ¿no? claro. Sí, no, no, recibí unos cuantos insultos, entonces yo no, no está bien. Eh, Esta vez Mario Sabán va a hablar, no lo voy a interrumpir. qué fuerte, no, no, espero que no te vuelvan a insultar otra vez, porque no, no, no es muy misericordioso de los que han hecho esta acción. No, no, pero bueno, bueno, vamos a empezar, Mario. Eh, Quiero saber, Mario, los orígenes del cristianismo a raíz, en base a su raíz original, que es el judaísmo. O sea, es de entenderse que el occidente, en su creencia cristiana, en su creencia o en su fe basada en Yeshua o en Jesús, el Cristo, está muy desconectada de la raíz original. Entonces, bueno, hay muchos motivos que han fortalecido, por así decirlo, esta desconexión. Pero bueno, queremos oír de tu boca, Mario, que nos hables un poco pues acerca de estos orígenes. Mira, así decía Yoshua en uno de sus escritos, que la verdad os hará libres, pero en realidad por una parte los hará libres, pero la verdad duele. Es decir, que es muy dolorosa, sobre todo cuando uno fue educado en una fe creyendo Jesús es cristiano y los judíos estaban contra él. Entonces ya ahí empieza todo un drama donde el primer cristiano se encuentra perseguido, digamos, por los judíos, ¿no? Esta es un poco la idea que tienen muchos, lamentablemente, cristianos cuando se van desarrollando de pequeños. Con lo cual, cuando llegan a grandes, cuando llegan a adultos, es muy difícil todo este enredo teológico, histórico que se ha creado, poder desentrañarlo. La verdad que a mí, como judío, me llamaba mucho la atención de que cuando tú estudias profundamente a Yoshua, él en ningún momento quiso crear una nueva religión. Por lo tanto, si nosotros hablamos de cristianismo, hablamos de una religión que se creó muchísimo tiempo después de la aparición de Yoshua y de la conciencia de él de crear una religión. Es decir, alguien que se autodenomina cristiano no es porque sea seguidor de Jesús como Mesías, sino que pertenece a una religión a la que Jesús no perteneció. Por lo tanto, para decir las cosas como se deben, y Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, como rabino, como miembro del pueblo de Israel, nunca abandonó el pueblo de Israel, nació, vivió y murió como judío. A partir de aquí, creo que todo cristiano esto lo tiene que saber, creo que si no lo sabe, a veces es un gran descubrimiento, a veces es un gran dolor,
decirlo, pero cuando uno lee los evangelios se da cuenta en reiteradas ocasiones que él mismo dice en Mateo, ¿no? En el libro de Levi ben Alfeo, no penséis que he venido a abolir la Torá y los profetas, sino que he venido a dar cumplimiento. En el libro de Mordejai, en Marcos, él claramente dice que el principio fundamental es el Shema Israel, es decir, que queda clarísimo del inicio hasta el final de sus días, de que él no quiso formar ninguna religión. Así que el cristianismo es una religión creada a muy posterior de Yeshua, que él no quiso crearla. Más allá de que él se haya creído en el Mesías, que esto puede ser un tema de debate, él no quiso crear una nueva religión. Y claramente él dijo que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, con lo cual tampoco dijo que venían los gentiles. Así que si tomamos a Yoshua en sí mismo, estamos hablando de un rabí judío con características proféticas, que algunos de sus seguidores, por supuesto, lo declararon Mesías y lo consideraron así, como en muchos grupos judíos lo declararon, pero en ningún momento podemos hablar de cristianismo en Yoshua. Por lo tanto, la pregunta que yo inicialmente, y esto me llevó a tantos libros y tantas investigaciones, es cómo nació el cristianismo, porque si con Yoshua no nació, indudablemente teníamos que buscar en sus seguidores. Y lo impresionante, lo interesante de todas las investigaciones es que no hay cristianismo hasta el siglo segundo. Es decir, todas las investigaciones nos llevan a que durante todo el siglo I podríamos hablar de la historia judía del cristianismo, para llamarlo de alguna manera, pero todavía no se llamaba cristianismo, porque cuando tú analizas las vidas de los shlichim, como se dice en hebreo, de los apóstoles, y sobre todo Saúl de Tarso, donde aquí hay una nueva teología, pero Saúl de Tarso también es otra persona judía que tiene una teología helenística con raíces griegas, habría que ir a San Pablo para analizar. También tenemos que entender que estamos ante un judío con ideas judías mucho más amplias o diferentes de Yoshua, si se quiere, y podríamos hacer una comparativa entre estas ideas, pero llegamos a fines del siglo I, hacemos un análisis y vemos que muchos de los que se convertían, de los gentiles que entraban al grupo que declaraba que Yoshua era el Mesías, ellos entendían que estaban entrando dentro de un grupo judío. Por lo tanto, esto sucede como hoy, imagínate que hoy se declara dentro del mundo judío un Mesías y que la gente que está dentro de ese grupo se considera parte del mundo judío, y dentro de un siglo este grupo salta las líneas, las fronteras de la identidad judía, llamando a los gentiles y convirtiéndose hipotéticamente en una nueva religión, y a ti te tildan como que perteneces a esa religión. Es decir, el señor Simón Bariona, llamado luego San Pedro, nunca supo que era cristiano, nunca supo que era el Papa, y por lo tanto es muy interesante la historia, cómo se cuenta luego, es decir, cómo luego, para una utilidad teológica o política, si se quiere, se tergiversa o se distorsiona toda la historia. Por lo tanto, te podría decir que no solamente Yoshua no crea la nueva religión llamada cristianismo, sino que para tratar de encontrar dónde se crea hay que ir al siglo segundo, casi un siglo después de Yoshua, y hay elementos que podríamos llamar elementos que van creando una nueva religión. Para una persona cristiana, esto es algo fuerte, porque todo cristiano en general, cuando es pequeño, es educado creyendo que al nacer Jesús ya se predicaba el cristianismo. Es decir, un cristiano cuando lee a Jesús no sabe que está leyendo un rabino judío que hablaba de judaísmo. Piensa que está predicando el cristianismo, cuando el pobre Yeshua no sabía que predicaba el cristianismo porque no era cristiano, ni creía fundar una nueva religión. Entonces, cuando a un cristiano le dices, mire, Yeshua dijo el Padre Nuestro, pero los judíos leemos el Padre Nuestro, la gente no lo puede creer. Es decir, en realidad lo que hay que explicar detalladamente, profundamente, es que este proceso histórico fue muy lento y que recién podemos hablar de cristianismo en el siglo segundo. Okay. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Ahora, una pregunta, Mario. Entendiéndose que, bueno, ya el cristianismo está muy, muy distante de la verdadera vida y obra de Yeshua, ¿en qué momento de la historia, o sea, vemos cuando empieza a surgir este movimiento de muchos de los discípulos de Yeshua y bueno, cómo esto se empieza a extender? Yo quiero saber en qué momento de la historia surge como esa ruptura entre el cristianismo que ya se estaba formalizando como una religión y digamos esos verdaderos seguidores de Yeshua que estaban
digamos, enraizado a lo que era la parte hebrea, o sea, entendiéndose Claro. que todos eran judíos y que todos venían, pues, de ser, por así decirlo, practicantes de la ley, pero siento que hay un momento en la historia en que esto se abre, ¿sí me Sí, entiendes? sí, se corta. El momento de la historia donde se corta, a mi modo de ver, es el siglo II, porque un grupo de judíos observantes de la Torá en Jerusalén se mantienen como judíos fieles a la Torá y con la idea de que Yeshua era el Mesías para ellos, pero se mantienen fieles a la Torá y por lo tanto con las prescripciones dentro del judaísmo, es decir, siguen observando la Torá. Lo que sucede es que todas las comunidades creadas por Pablo, que se llenan de gentiles y que dejan de observar la Torá porque habían entrado por el decreto apostólico del año 50, todos estos gentiles sin circuncisión que ya no se sienten, digamos, como judíos, toman un canon diferente, porque fíjate que los judíos que siguen la Torá en Jerusalén solamente agregan al canon el libro de San Mateo, de Levi ben Alfeo, pero era todo el Tanaj más el libro de Levi ben Alfeo, que se conoce como San Mateo. Cuando se crea a mediados del siglo II todo el Nuevo Testamento con las cartas de Pablo, que indudablemente tuvieron que entrar a ser canonizadas luego de la muerte de Pablo en el 64, todo esto se formula en el siglo II, el judaísmo rechaza este nuevo canon en el siglo II, este grupo acepta este nuevo canon y nuevamente ahí sí podemos decir que hay una ruptura porque hay un texto sagrado que el judaísmo no lo toma como sagrado y estos lo toman como sagrado. Y en el medio se va a quedar este grupo de fieles observantes a la Torá, creyentes en Yeshua, que son atacados por la gran iglesia ya de Roma a mediados del siglo II como ebionitas. Es decir, se los denomina herejes. Sucede en la historia un caso muy interesante. Los observantes originales, nietos, bisnietos de la primera comunidad de creyentes en Yeshua en Judea, con base en Jerusalén, son catalogados como herejes, cuando en realidad la historia es justamente al revés. Los que dejaron de observar la Torá eran los que podríamos denominarlos, si se quiere, como herejes, porque son los que piensan diferente. Pero como son los que tienen el poder en Éfeso, en Alejandría, en Roma, ellos entre el 130 y el 150 básicamente ya dejan de lado a aquellos observantes de la Torá. En un momento este grupo tiene tres vertientes. Una vertiente que son los ebionitas, los fieles observantes a la Torá, y una vertiente muy radical de gentiles que directamente no es que solamente quieren mantener el Nuevo Testamento, es decir, que crean un nuevo código, sino que además dicen que el Dios del Tanaj es un Dios odioso, un Dios maligno, que se contrapone con el Dios del amor que va a traer Yoshua y que por lo tanto se tiene que crear una religión diferente con un corte diferente que son los marcionitas. Es decir, Marción del Ponto es hijo de un naviero del Mar Negro, que gentil, que entra al movimiento hacia el año 100 probablemente, muere en el 150, así que estamos hablando de un hombre que habrá nacido en la década del 80 del siglo I. Y Marción del Ponto dice claramente de que el judaísmo es la religión del temor, la religión del Dios maligno, y el Dios del amor va a venir con Yeshua, con lo cual se llega a una radicalización de los elementos gentiles que entran. Así que el grupo en el siglo II tiene tres grandes vertientes. La vertiente de los ebionitas, de aquellos judíos que siguen observando la Torá y creyendo que Yeshua es el Mesías, en Jerusalén. Lo que podríamos llamar la gran iglesia que de Éfeso se va hacia Roma, y son los que quieren mantener en el canon lo que en el cristianismo quedó como denominado Antiguo Testamento o el Tanaj, la Biblia hebrea, con la adhesión al Nuevo Testamento que se va a incorporar. De ahí va a salir el cristianismo tal como lo conocemos nosotros, pero una ala más radical de los gentiles que querían directamente cortar con el judaísmo, que son los marcionitas, y querían ellos decir que lo que tenía que ver con el judaísmo, Jesús vino como una encarnación del Dios bueno porque el Dios judío era un Dios malo, es decir, una ruptura total con el judaísmo. Y el cristianismo que tenemos hoy, si se quiere, quedó en medio entre los ebionitas y los marcionitas, es decir, los ebionitas
que observaban la Torá. Queda claro que el cristianismo en casi todas sus vertientes dejó de observarla, pero el cristianismo en todas sus vertientes aceptó el Antiguo Testamento en su canon, cosa que los marcionitas decían que había que terminar, porque si el cristianismo siempre estaba enlazado con el Antiguo Testamento, siempre iba a tener un componente judío que había que terminar. Ahora, los marcionitas solamente elegían el Evangelio de San Lucas, porque ellos decían que era el menos judío de los cuatro. Es decir, eran gentiles que en el siglo II querían cortar por completo con su raíz judía. Entonces, claro, los marcionitas desaparecen de la historia, los ebionitas también desaparecen de la historia, y queda finalmente la gran iglesia, llamémosle de Roma, que a partir de ahí mantiene todas las vertientes. Por eso es como muy curioso que, por ejemplo, en algunos movimientos protestantes dicen: nosotros no creemos en el Papa, no creemos en Roma, pero descansamos el domingo. Pero si el domingo fue una creación de la iglesia romana, la primera iglesia de Jerusalén, que era judía, descansaba en Shabbat. Por lo tanto, como puedes ver, es muy curioso que las diferentes reformas dentro del cristianismo no reformaban la cuestión del dogma central, no reformaban el núcleo duro, porque en el núcleo duro era judaísmo en estado puro, es decir, el Yeshua es judaísmo en estado puro, con lo cual si tú admites las enseñanzas de Jesús, estás admitiendo enseñanzas que provienen de una persona judía, de un judío, que son enseñanzas judías, y que eso no lo puede negar nadie. Exacto, no, buenísimo, buenísimo todo este tema histórico. Incluso mientras estabas hablando se me vino a la mente esta historia de Jeroboam, ¿sabes? Cuando viene la ruptura y me estaba recordando que Jeroboam hizo lo imposible como para que no fuesen a Jerusalén. O sea, le quiso como que cortar por completo su identidad. Es más o menos lo que estoy viendo que se mueve en esta parte. Y aparte también siento que, bueno, ya hicieron como, o sea, ya cuando se termina como de que consolidar, por así decirlo, el cristianismo como una religión, yo creo que también pasó a ser parte de la política, pues. Entonces como que se politizó todo este asunto. Y bueno, hoy día tenemos lo que tenemos para el mundo occidental. Mira, Mario, hay algo que me causa muchísima inquietud. Cuando uno se va al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, yo veo que hay mucha contienda entre la interpretación de Yeshua en cuanto a la Torá versus esas corrientes religiosas que estaban para ese momento. O sea, hablamos de fariseos, saduceos. O sea, siento que hay un choque, que hay como una confrontación. Yo entiendo que Yeshua nunca fue en contra de la Torá, pero siento que aquí hay como una diferencia entre niveles de interpretación. No sé, así lo veo yo. Yo siento que el nivel de Yeshua como que era bastante sot. Y siento que este SOT como que chocó con lo tradicional que de repente estaba establecido para esas corrientes que habían en ese momento. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso, porque siento que esto es como un malentendido, porque es de entenderse que de Pesha a SOT las cosas cambian, o sea, la forma de ver las cosas. Entonces, cuéntame un poco así es, acerca realmente de eso. tu visión es completamente de acuerdo con lo que estamos diciendo. El nivel de Yoshua era muy alto. De hecho, en la tradición judía se dice, no se lo critica, se dice que el problema que él planteó es que explicaba el nombre de Dios al pueblo, y eso no se podía hacer. Estaríamos hablando de un rabino que el sod, el nivel de secreto, lo quería llevar al pueblo, y lo más criticable era eso, de que no se debía llevar al pueblo, porque en el pueblo se podía malinterpretar. Cuando hacemos un análisis del SOD, del secreto, claro, hay todo un trabajo de profundidad de sentido dentro del texto que la mecánica de la ley no lo puede seguir de alguna forma, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de que Yoshua hacía un análisis de la Torá desde la intención, desde la Kavaná, desde el interior, digamos, de la Torá, desde la interioridad de la Torá, criticando los formalismos, si se quiere, de aquellos fariseos que trataban de sostener las formalidades. Probablemente el sostén de las formalidades que estaba creando los rabinos son los que luego, posteriormente, van a permitir que el judaísmo se mantenga en la diáspora, porque van a llenar de leyes rabínicas a una comunidad y le van a dar una identidad particular. Pero como todavía no había caído el templo en la época de Yoshua, el problema que se plantea en esa época no era de la identidad judía, de cómo mantenerla, sino de alguna manera cómo llegar a la raíz de
una ética universal o de una ética amplia, que son por las líneas que va a seguir luego la Kabbalah a lo largo de la historia. Pero si tú te vuelves muy universalista, el problema que puede suceder es que llegues a la visión de Pablo que dice no hay judío ni griego, toda la fe en el Mesías nos vuelve uno. Es decir, aquí hay una tensión en un momento, pero no una tensión en el mensaje de Yoshua, la tensión viene después, cuando viene el mensaje de Pablo. Es decir, todo profeta en Israel es un profeta universal. Es decir, que si tú tomas Isaías, él claramente dice que hay que ayudar a la viuda, al huérfano, pero no dice que hay que ayudar a la viuda judía o hay que ayudar al huérfano judío, porque los profetas hablan en términos universales. Es decir, hay una viuda en Francia, hay que ayudarla, hay un huérfano en Groenlandia, hay que ayudarlo. Aunque esto, digamos, entonces, los profetas de Israel tenían un mensaje universal. ¿Qué es lo que sucedió en la época de Yoshua? En la época de Yoshua, él en la línea profética trae un mensaje universal y por lo tanto el pueblo judío estaba ante un profeta universal y aquí no hay ningún problema. El problema es cuando Pablo toma a este profeta universal y lo lleva a la realidad histórica, universalizando y rompiendo las líneas de frontera de la identidad judía en la sinagoga. Es decir, uno puede ser universal dentro de su etnia o dentro de su grupo, pero luego, llevado a las máximas consecuencias, uno puede romper el grupo por su universalismo, dado que puedes romper con la endogamia. Claro. Entonces, lo que tienes es un mensaje universal en Yoshua de nivel de Sod, de nivel de Kabbalah, pero que luego con Pablo se volvió en cierto modo peligroso porque difuminaba las líneas de frontera de la identidad judía en el Imperio Romano, que es por la cual nació el cristianismo. Por ese motivo tú puedes encontrar en los primeros miembros de la iglesia personas que vienen de matrimonios mixtos. Fíjate Timoteo, que dice hijo de madre judía, de padre gentil, es decir, de un padre pagano y de una madre judía. Fíjate Bernabé, que lo acompaña a Pablo, es decir, hijo de padre judío y de madre gentil. Esto implica que habría cientos de miles de personas judías en el Imperio Romano casadas en matrimonio con no judíos, que ellos de alguna manera eran judíos, pero eran muy universales, porque si ya se casaban exogámicamente fuera del grupo, entonces, claro, el mensaje de Pablo no era un mensaje de que él iba a traer a los gentiles y unirlos con los judíos, es que ya estaban unidos los gentiles y los judíos. Lo que está haciendo Pablo es regularizar la situación. Entonces, utilizar el mensaje universal de Jesús, de Yoshua, para luego dar un justificativo jurídico a la exogamia que Pablo veía, hizo que en realidad el mensaje de Jesús, visto a posteriori, se vuelva como peligroso. Pero fíjate que ningún judío ve peligroso el mensaje de Isaías. Entonces, si el mensaje de Isaías es universal y el mensaje de Yoshua es universal, ninguno de los dos mensajes es peligroso. El problema viene planteado por Pablo, viene por Saúl de Tarso, que ese mensaje universal lo llevó a la acción política, lo llevó a la acción histórica. El mensaje universal lo bajó. Dijo, ¿qué hacemos con lo universal? ¿Lo mantenemos como mensaje o lo mantenemos en la realidad? Y al bajarlo a la realidad, se armó lo que se armó. Pero en realidad con Yoshua, la única confrontación que había es un debate que era típico y sigue siendo típico de la tradición judía. Es decir, que tú vas a una comunidad y siempre hay dos rabinos que están debatiendo y la gente debate. Si tú habitualmente o tienes algún contacto en una comunidad judía, te darás cuenta, yo pienso como tal rabino, yo pienso como Maimónides, yo estoy en contra de Maimónides. Todo el mundo sigue permanentemente debatiendo. Así que Yoshua, frente a los fariseos, estaba dentro de un debate natural al mundo judío. Era un debate dentro del marco, digamos, de la Torá, de una excelente interpretación, indudablemente por parte de Yoshua, pero que él, con el conocimiento de Kabbalah, con el conocimiento de Sod que él tenía, indudablemente a los rabinos que operaban en el Peshat, en la literalidad y en el Midrash, los dejaba un poco fuera de juego, porque los rabinos entendían sus argumentos del nivel de profundidad, pero que quizás al pueblo no había que explicárselos. Es decir, que los fariseos decían, pero este rabino está tratando de explicar temas de Sod a todo el mundo, pero cuando viene con su argumento nos desarticula. Entonces es como muy gracioso siempre que aparece Yoshua, porque es el aguafiestas de los argumentos de los fariseos, ¿no? Vienen los fariseos y el tipo viene, y además el tipo viene como quien no quiere la cosa, ¿no? Como que está caminando por ahí, tú lo puedes imaginar, ¿no? Yoshua caminando por ahí, 2, 3 tipos fariseos ahí esperándolo a ver, tratando de argumentar maquinando.
¿no? Y Yoshua dice, bueno, ¿sabes qué? No es impuro lo que entra por la boca, sino lo que sale, y el tipo se va tan tranquilo caminando, ¿no? Y los deja ahí, como diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? Es decir, tiene una razón. Ahí les arruinó, les arruinó las exégesis y la tradición y todo. Claro, es que el problema que tiene la exégesis es que es digamos, la exégesis lo que plantea muchas veces, y sobre todo en el marco de la defensa de una identidad, es tratar de armar un edificio teológico. Es decir, no hablo solamente del judaísmo, puede ser la teología protestante, es decir, no sé, un luterano te arma la gracia, te arma toda una teología en la que nadie puede salir de ahí, ¿no? Entonces, cuando tú vas por ahí, ¿no? Yo muchas veces, una vez hice claro, esto es muy fuerte, no lo que voy a decir, pero una vez me dijeron en la Universidad de Valencia, me dice, mire, había salido hace poco mi libro El judaísmo de Jesús, y entonces me dice, mire, nosotros 2000 años después, a ver, trate de explicarnos cómo usted ve, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Que ya muchos la conocen, el samaritano que ayuda al herido, porque tanto el Cohen como el levita tienen que llegar al templo y no pueden ayudar. Entonces yo recuerdo en la Universidad de Valencia, dije, bueno, esto es como un cardenal que tiene que llegar a una misa, y un párroco que quiere llegar a una misa, y un divorciado ateo ayuda al herido. Dije yo, ¿quién alcanzó la misericordia? Bueno, imagínate, me sacaron con los tomates casi de la Universidad de Valencia, por lo que yo dije, porque dije que el divorciado ateo era el que estaba salvando al herido, porque Claro, la claro. pregunta de Yoshua era, a ver, en esa parábola del buen samaritano, es muy potente esa parábola, Sí, sí. porque tú te fijas y Jesús no le pregunta al buen samaritano si cree en él como el Mesías, porque no le dice, ¿tú crees que soy el Mesías? No, no importa el buen samaritano. Le pide la Trinidad, ni mucho menos. Jesús ni sabía de lo que estaban hablando. Le pide que se bautice, le pide que se circuncide. No le pide nada. Lo que hace el buen samaritano es ayudar al herido, es decir, un acto de misericordia. Por Claro. lo tanto, el buen samaritano puede ser el buen divorciado ateo que esté ayudando al herido, y por lo tanto, siendo divorciado y ateo, es un buen samaritano. Entonces, ¿por qué? Para Joshua la conducta definía, claro, hoy a un teólogo que está basado en que si no tiene fe en Cristo, puede ser una persona de Japón que no tenga ninguna fe en Cristo, que ayuda al herido y que para él alcanzó la misericordia. Esa parábola es revolucionaria absolutamente, destroza toda la teología posible. Claro. No hay teología que se sostenga en la parábola del buen samaritano, Sí, porque tú cambias al samaritano por cualquiera y la teología no aguanta esa parábola. Y a mí me encanta la parábola. Yo la utilizo a troche y mochi, ¿no? Como bueno, decíamos. como tú en alguna ocasión dijiste que estaba escuchando de tu boca que, bueno, la religión no aguanta tanta verdad. Y eso es totalmente cierto porque es como se derrumba el dogma, cómo se tumba toda esa estructura. No, buenísimo, buenísimo, de verdad, Mario. Mira, bueno, estamos conscientes de todo este asunto, pero me surge como una inquietud. O sea, bueno, no podríamos determinar esto porque no podemos, no estuvimos presentes en ese momento, pero digo, Pablo, ¿será que él tuvo una mala intención con lo que quiso hacer? ¿O será que él siempre lo quiso hacer como con una buena intención, pero es de entenderse que todo se malinterpretó al paso del tiempo? Pero, o sea, se me viene eso a la mente, como que, bueno, sus deseos eran buenos, o sea, quiso hacerlo con una buena intención Mira, yo creo que Pablo actuó con muy buena intención. Tenían una misma personalidad, dos virtudes que se entrelazaban. Era un gran estratega, pero un gran utópico. Tenía una utopía total, un idealismo total en la idea mesiánica, es decir, él creía en el tikkun olam, en la redención final, lo creía absolutamente, estaba convencido que esto en su generación estaba operando la llegada del reino, y a esa utopía le unía una estrategia increíble. Ahora, ¿la estrategia cuál era? Primero, Pablo había visto que los gentiles ya estaban muy incorporados a las sinagogas. Sí, Ve que la fuerza del judaísmo no es militar frente a Roma, sino es espiritual. Los romanos, los griegos y todos los habitantes del imperio necesitaban una religión moral, una religión que ayuda a la viuda. Y cuando decimos esto es porque en Roma, por ejemplo, los muertos no eran enterrados, se los abandonaba, o a una persona, un abuelo anciano, se los abandonaba. Había cierta inmoralidad en muchas de las costumbres del imperio, con lo cual el judaísmo era muy atractivo porque la comunidad te ayudaba, te volvía alfabeto en el caso de que seas hombre. En ese momento todavía estaban estas desigualdades, ¿no? Con un poco el tema de la mujer, pero básicamente podríamos decir claramente de que había muchos beneficios sociales de contención emocional dentro de las comunidades
de las congregaciones judías eran muy fuertes, había una gran ayuda mutua, y todo esto Pablo lo veía como una gran fortaleza. Por lo tanto, yo pienso que Pablo decía, mira, si los judíos se quieren levantar en armas contra Roma, como lo están haciendo, están yendo por un camino absolutamente equivocado, porque con las legiones romanas ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Y creo que fue un gran estratega en el sentido de decir, lo que nosotros le podemos ofrecer a Roma es la religión, y de alguna manera, con la idea del Mesías, universalizar el judaísmo. Entonces, en realidad, yo creo que su idea fue muy buena. Lo que pasa es que él, para universalizar el judaísmo, tenía que romper los límites de la religión judía en el pueblo de Israel. Él entendía a Israel como una entidad universal que se podía extender a todo el imperio, no a un pueblo con características nacionales. Él quería internacionalizar la idea judía y lo que le permitía internacionalizarla con el Tikkun Olam era la idea del Mesías. Por lo tanto, yo creo que tenía una muy buena intención en el sentido de que todo el Imperio Romano, gran parte del Imperio Romano, pudiera ver en esta idea atractiva del Mesías, se pudiera unir como coherederos de Abraham en la promesa a los gentiles. Él crea una teología para que los gentiles puedan pertenecer a Israel. Entonces, quiere que los gentiles entren a Israel. De ninguna manera Pablo está pensando que lo que él está creando es una nueva religión que después va a ir contra Israel. Yo imagino que si Pablo hubiera visto lo que sucedió, se hubiera agarrado la cabeza. De hecho, yo creo que alguna noción de esto ya veía Pablo en algunos gentiles, porque en Romanos 11 dice, no te ensoberbezcas, antes teme, porque así como Dios cortó a las ramas naturales, te puede cortar a ti que eres rama silvestre injertada al olivo. Es decir, que él se dio cuenta que algunos gentiles ya dijeron, nosotros somos el verdadero Israel, y el Israel que no cree en Yeshua no es Israel. Y ahí se asustó, y por eso Romanos 11. Así que él las semillas de gentiles que estaban haciéndose los soberbios frente a los judíos originales, cuando él, siendo judío, los estaba uniendo a los gentiles a Israel. Entonces, yo creo que el final de Pablo tiene un gran éxito y un gran fracaso. Pablo tiene, y el gran éxito y el gran fracaso, paradójicamente, es el mismo punto. El gran éxito es que llevó la idea judía y la hizo internacional, y prácticamente al abrir las puertas a los gentiles, con el tiempo creó una nueva religión. Y el gran fracaso fue que esa nueva religión no comprendiera que era parte de Israel y que de alguna manera se vaya contra Israel, contra el núcleo que le dio origen. Entonces creció tanto la sucursal que se fue contra el dueño. Exactamente, sí. No, tremendo, Mario. Incluso mientras estabas hablando, estaba meditando mucho en el hecho de que a veces los escritos de Pablo parecieran tener como contradicción, pero fíjate que no es así porque, por ejemplo, con lo que tú estás contando, él vio que los gentiles, pues en este caso los romanos, ya se le estaban como subiendo los humos, como diríamos coloquialmente, y ahí es donde él también viene como que a volverlos a bajar a su nivel. Entonces, de repente, o sea, por ejemplo, se me viene a la mente el hecho de que Pablo va a explicar la circuncisión, ejemplo, a un judío, y es de entenderse que él le dice que, bueno, que la circuncisión es la del corazón, y digamos que salta el protocolo. Quizás no lo hace con una mala intención, diciéndole al gentil, bueno, todo esto es un asunto del alma, tienes que tratar de tener rectitud y todo esto, perfecto. Pero de repente cuando a ese gentil se le empiezan a subir los humos, viene Pablo otra vez y lo baja, tranquilo, a los de la circuncisión le fue confiada la palabra, así que bájate. Entonces aquí surge algo, mira, es muy difícil, mire, y es muy surge algo difícil lo que curiosísimo, tiene que hacer Pablo. claro, y surge algo curiosísimo en la historia, que entonces tenemos esas dos polaridades. Pero es de entenderse que la religión asume lo que a ellos le trae un beneficio. Y a pesar de que exista una contraparte del mismo Pablo, eso no se toma en cuenta, porque lo que nos favorece es esto. Bueno, es de entenderse que al mundo occidental le va a favorecer la exégesis de que no, ¿verdad? La verdadera circuncisión es la del corazón, pero no te van a de repente tocar el hecho de que a lo de la circuncisión le fue confiada la palabra. Entonces esto no, vamos a hacerlo a un lado. Entonces esto se convierte como que o sea, el Nuevo Testamento se convirtió como que, bueno, todo lo que va a fortalecer nuestra estructura, nuestro dogma, es lo que al paso del tiempo vamos a predicar. Pero vamos a dejar a un lado muchas cosas, porque vemos notorio en la vida de Yeshua tantas cosas que nos conectan a la ley, pero que a pesar de que el religioso común las tiene, pues para él es como que no existen, ¿sí me entiende? Como que las hacen a un lado.
Entonces, así no, no, es. Es mira, decir, la teología, sea de donde sea, siempre está operando con una intencionalidad inicial que modifica la palabra que uno está leyendo. Es decir, el problema que tiene la teología es que primero ya piensa como piensa y modifica los versículos de acuerdo a lo que piensa y realiza una distorsión. El problema de todo teólogo es que manipula ideológicamente el texto antes de poder leer el texto, no lee el texto desnudo, tiene una subjetividad, una emocionalidad, unas condiciones de estructura anteriores, anticipadas, donde luego modifica los argumentos. Pero lamentablemente yo te diría que Pablo también opera de ese modo, con una buena intención, pero opera de ese modo porque él quiere unir a los gentiles y toma todos los versículos posibles del texto bíblico para dar fuerza a esa argumentación, porque así trabajaban los fariseos. Recuerda siempre que Pablo es fariseo. claro. Entonces los fariseos quieren llegar a una conclusión y para llegar a esa conclusión empiezan a tomar los versículos que les conviene para llegar a esa conclusión. El problema que nosotros tenemos es cuando desnudamos toda ideología, toda intencionalidad, y si vamos al texto sin intención, no nos podemos escapar del texto. Es decir, si yo leo que Yoshua dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y dijo que Dios es uno y único, yo no puedo luego decir nada con la Trinidad, no puedo decir nada con nada, porque hay una unicidad completa de la divinidad. Entonces, si a mí alguien va a venir y me van a decir en el concilio de tal se creó en el siglo IV, sí, sí, señores, pero Yoshua, ¿qué dice? A ver, ¿qué es lo que dijo Yoshua? Yoshua dijo Shema Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen argumentos contrarios a lo que dice el texto. Dice que Pablo fue en Shabbat a cada sinagoga, porque descansaba en Shabbat. Luego viene en el siglo segundo toda una argumentación que crea el domingo. Pero cuando tú quieres buscar el domingo, ¿qué es el domingo? La reunión que hacían luego de Shabbat en una casa, y eso quiere decir el domingo, el memorial. Se crea en la teología luego una serie de sistemas que terminan rompiendo y traicionando directamente la palabra escrita de lo que se está diciendo ahí. Ahora, yo creo que si la verdad nos hará libres, nosotros tenemos que llegar a un momento de la historia donde tenemos que aceptar la verdad, sea cual sea. Ahora, alguien dice, bueno, yo no acepto la verdad de Jesús, acepto la verdad de Lutero, perfecto, me parece muy bien, es decir, está en todo su derecho aceptar la argumentación teológica de Lutero, pero que no digan que esto es Jesús, porque Lutero 1500 años después tomó versículos, manipuló versículos e hizo una manipulación también teológica como la han hecho todos a lo largo de la historia. Tanto es así que tú puedes ver, por ejemplo, en el análisis de la carta a los romanos que hace Lutero, el hombre salta un versículo entero, el 3:31, por ejemplo, pasa del capítulo 3, que es 3:30, al 4:1, porque en el 3:31 dice Pablo, hemos venido a derogar la ley por la fe, y dice Pablo, jamás suceda eso, validamos la Torá. Dice Pablo, en el Claro. 3:31 de Romanos. Cuando Lutero habrá leído esto, se habrá agarrado de los pelos, porque dijo, yo vengo a trabajar la fe contra la Torá, y veo que Pablo valida la Torá por la fe. Y se saltea un versículo entero en la carta de los romanos en su análisis. Imagínate el nivel de lo que hace la teología. Entonces, la teología es muy peligrosa porque la teología quiere ver lo que quiere ver para crear una construcción que le permita mantener el ego, mantener el poder. Si alguien realmente se une a la letra de lo que está leyendo, ninguna teología puede resistir a nada. Exacto, ¿no? Qué fuerte, fuertísimo. O sea, wow, es más de lo que creemos. O sea, todo esto es un asunto bastante intencional. Bueno, ya de lo que es la parte que se formaliza, pues todos estos personajes que actúan en lo que es el cristianismo. ¿Cómo estamos de tiempo, Mario? Estamos perfectos, mejor Ah, bueno. imposible. Siempre hay tiempo. No, siempre pregunto. Mira, Mario, esta es una pregunta, esta es la pregunta que más me hicieron las personas que están conectadas al canal. eh, Quieren saber acerca de Jesús bajo el término Mashiach. Entonces, bueno, es de entenderse que Mashiach podemos asumirlo en múltiples dimensiones. Pero yo quiero que Mario Saban hable un poco acerca de eso, o sea, de qué es un Mashiach en un sentido Sod y qué sería un Mashiach en un sentido Pesha, tal cual como lo espera tanto el pueblo judío como, bueno, hasta el mismo Occidente.
Claro, Entonces, tú me hablas a mí que yo tengo una idea del tema mesiánico donde tanto el judaísmo como el cristianismo hacen crisis porque yo no creo en ningún Mesías, ok, pero al mismo tiempo es curioso porque creo en muchos Mesías. Es decir, perfecto. cuando tú no crees en ningún Mesías en especial, en realidad terminas entendiendo de que todos somos chispas del Mesías. Así lo decía el hasidismo, así lo dice toda la tradición, digamos, de la cábala hasídica. Somos chispas del Mesías. Así lo dice también Abulafia cuando dice que cada alma es el Mesías de sí mismo. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿qué piensa Mario Sabán del Mesías? Creo que el Mesías no va a llegar nunca porque el Mesías es una idea política que tiene que ver con la restauración de Israel a nivel político, como Israel se creó como Estado en 1948, ya en términos políticos el Mesías llegó. Ahora, Claro. si nosotros pensamos de que la era mesiánica no ha llegado, tomando en cuenta no el judaísmo solamente que espera el Mesías, sino el cristianismo que espera su segunda vuelta, porque al final te das cuenta que todos esperan algo. Porque la gran pregunta es cómo puede ser, si el Mesías tenía que haber venido, tenía que haber terminado con su labor. Entonces nos quedamos a mitad de camino. Es decir, que Jesús es un Mesías que no terminó su trabajo. Lo están esperando los cristianos a que vuelva por segunda vez. Si Jesús no terminó su trabajo y esperan que vuelva por segunda vez. Si el mundo judío espera que venga por primera vez, sea que venga por segunda, sea que venga por primera, sea que venga por tercera. O sea que no venga nunca como yo lo planteo. Exacto. Aquí la cuestión para mí clave es que es el reino, no que es el Mesías. Ok. Porque qué es el Mesías es muy confuso y además alguien que dice que no llegó, que llegó, está para mí reemplazando a Dios. Es Exacto. decir, nadie puede ser tan soberbio para decir si llegó o no llegó, porque eso le pertenece a Dios. Lo que sí podemos ver es que el reino no llegó. ¿Y cómo sabemos que el reino no llegó? No solamente porque los judíos, te vuelvo a reiterar, esperan al Mesías, sino porque los cristianos esperan que vuelva por segunda vez. Quiere decir que el reino no ha llegado. No Exacto. se pudo haber inaugurado para el cristianismo, no inaugurado para el judaísmo. Pero la pregunta es, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Es decir, lo importante no es que llegue o no el Mesías ni quién es. Lo importante es qué es el reino. Y el reino es un reino de paz, un reino de justicia. Y la pregunta que yo le hago a la gente no es, ¿usted en qué cree? Sino, ¿usted qué hace para la construcción del reino? Este es el problema. Nosotros filosofamos como los griegos, qué es el Mesías, quién es el Mesías. Otra vez los enredos teológicos sobre quién. Deje al Mesías tranquilo. A mí cuando alguien me escribe en las redes me dice, ¿usted qué piensa? ¿Yo es el Mesías o no? Mire, ¿sabe qué? Dejemos este tema tranquilo. La pregunta es usted, ¿qué está haciendo para construir el reino? Exactamente. Porque si no la gente, ¿sabes lo que sucede? Toma el argumento mesiánico como una especie de argumento de excusa para escapar de su responsabilidad en la construcción del reino, ¿no? Es decir, primero porque alguien me va a venir a salvar del exterior, lo cual ya es una irresponsabilidad total, porque yo me quedo de brazos cruzados esperando que venga alguien, sea que venga Jesús o que venga el que sea, porque estoy en una espera. No, la espera no es espera, es activa. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por el reino? ¿Estamos ayudando a la viuda? ¿Estamos ayudando al enfermo? ¿Estamos ayudando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a nivel de conducta? La gente no se responsabiliza. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿en qué creo? No, que no importa usted en qué cree. Mire, hay gente atea que está trabajando mucho por el reino, aunque no crea en Dios. Y hay muchos creyentes que se la pasan debatiendo en las redes si alguien cree o no en el Mesías, y lo único que hacen es agredir a los demás. Si una persona cree o no en el Mesías desde la teología, agrede al prójimo, esa persona no está luchando por el reino. Claro, Puede ser que claro. un ateo esté luchando por el reino. Entonces aquí tenemos todo cambiado, todo mal. Los supuestos creyentes dogmáticos que luchan por una teología e imponerse unos a otros cierto tipo de teología, no están trabajando por el reino. Claro. Estarán trabajando para Satanás, digamos, que también es trabajar por el reino de otro modo, pero no quiero entrar con el tema del mal ahí, ¿no? Porque si no la gente se va. Esta respuesta estuvo como Yeshua. No, no, buenísimo. Bueno, ya escucharon la respuesta de Mario Sabán. Estudiar a No, no, Yoshua que tengo las respuestas de la Mario, Torá. Mario, no, no, compartimos, estamos en una misma frecuencia porque esa es la manera, yo siempre empleo esa forma de reflejar al Mashiach. O sea, incluso si nos vamos al nivel ya Sod o Kabbalah, a mí me gusta mucho esta exégesis de la terumá de la palabra Mashiach, ¿sabes? Que es Yesh Moak. O sea, que hay conciencia. Entonces, ese es alcanzar el verdadero Mashiach, porque hay un detalle también, que este tema de la esperanza, o sea, esperan a un Mashiach,
hace que, como tú dices, la gente no se enfoque en el trabajo que tiene que realizar de manera personal. Es por eso que siempre hay que instar a las personas a interiorizar la Torá. Yo siempre le digo eso a las personas, incluso cuando me voy a la vida y obra de Yeshua, yo digo, vamos a utilizar el escenario coloquial de la crucifixión. Yo Sí. digo, la humanidad entera tiene que llegar a esa cruz porque es tu muerte al propio ego, pero en el sentido de que no importa en lo que esté cada quien, que es lo que vemos ahí, pues, o sea, si nos vamos a la parte más básica, entendemos que Yeshua muere por todos, no hizo acepción de personas ni nada. Entonces yo digo, ese es un escenario que tenemos que interiorizar, no hacer acepción de personas en el sentido de lo que sea cada quien, sino que verdaderamente tenemos que aportar al mundo. Eso es lo que yo estoy viendo ahí y trato Es de lo- reflejarlo de esa manera. Es que lo interesante que sucede es que los supuestos seguidores de un tipo de grupo, de un tipo de dogmática, terminan odiando al prójimo que no piensa como él o que no cree como él. A partir Exacto. de ahí se cae el amor al prójimo, se cae la Torah. Además, con respecto al concepto de Torah, hay que ser muy cuidadosos, porque la gente, lamentablemente, entiende siempre que Torah es la ley, Torah es enseñanza. Es decir, que en realidad la Torah es el pedagogo que nos conduce al reino. Entonces, no es la Torá como ley. Entonces, cuando en otras teologías dicen, no, yo no sigo la Torá porque es una ley que se impone del Antiguo Testamento, en la Torá están los salmos, los proverbios y eso sí tú lees. Claro. Entonces, ¿qué? Aquí cada uno elige lo que le conviene. Hay que tener mucho cuidado. No, yo la Torá la rechazo. Las observancias de la Torá la rechazo. Mira, a mí mucha gente, cuando en mi época de teología, yo ya la pasé a la Kabbalah, a la mística, pero en la época de teología decía, yo rechazo, decía mucha gente que venía al cristianismo en la Torá, porque es observancia, por la gracia ha quedado terminada, sí, pero el diezmo, si bien no cobrás, y es una ley del Antiguo Testamento. Así que cuidado, entonces, no sigue ninguna observancia porque tiene la gracia de Dios, pero el diezmo que es del Antiguo Testamento de la Torá y lo observa, porque quiere cobrar el 10%. Si usted sigue la gracia supuesta de que anula el Antiguo Testamento entero, anule también el diezmo, El que es una 10. ley de la Torá. Claro, pero eso no lo van a hacer. Eso, Ahí no, eso es ¿eh? mentirita Ahí del no. diablo. Entonces esa institución del Antiguo Testamento me conviene. Y como me conviene, yo observo la Torá. ¡Apa! Claro, claro. Estamos No, jugando ya va. aquí. Esta Aquí entrevista estamos está demasiado jugando. buena. Déjame colocarme mi equipaje porque... No, pero entonces aquí estamos jugando. No, así no se juega. No. No, Mario, buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Sí, sí, es así. Mira, vamos a finalizar esta entrevista con dos preguntas. Dime. Para mí esta es una pregunta mía que yo la considero muy importante. ¿Considera Mario que la mística nos ayuda a conectar con el verdadero mensaje de Yeshua o es necesario para ampliar ese mensaje que nos deja Yeshua o esa enseñanza? ¿Sí considera Mario que eso sea posible? Por supuesto que es posible, porque Yoshua era un místico, indudablemente un místico judío, que lo que quería por todos los medios es acelerar la redención, como todo judío y como todo cristiano y como todo ser humano en el mundo, es trabajar por un mundo mejor. Por lo tanto, si estamos trabajando por un mundo mejor, en términos del judaísmo, le hablamos de Tikkun Olam, y cada uno de los falsos mesías que tuvo el judaísmo a lo largo de la historia, como Abraham Abulafia, que en algunos escritos hasta él mismo se proclamó mesías, no es porque fueron falsos, sino porque en realidad fueron verdaderos en cierto sentido, porque su utopía era acercar la redención. Entonces, todos ellos, es decir, todos los falsos mesías, podríamos declararlos hasta todos verdaderos mesías, porque en realidad todos los falsos mesías fueron verdaderos en el sentido que quisieron traer el reino. Por lo tanto, nosotros tenemos esa conciencia mesiánica. En el mundo nosotros somos todos mesiánicos. Los que queremos el bien del mundo somos mesiánicos porque queremos la redención. Y los que quieren el mal en el mundo no saben que también trabajan por la redención de otro modo. Buenísimo, buenísimo. Mira, la última pregunta, Mario. Está asociada a la parábola del hijo pródigo. Yo considero que es una profecía también que se asume en múltiples dimensiones, pero creo que es muy notorio como para estos tiempos. Mira, yo siento porque, bueno, desde mi óptica, a mí muchas personas me escriben comentándome que, bueno, han estado militando en la religión durante mucho tiempo, no solamente el cristianismo, en las múltiples religiones, creencias, me dicen que cuando llegan a la mística, que eso también es un testimonio en mi persona, o sea, cuando llegan a la mística, dice que de ahí más nada les interesó. O sea, dicen que conectaron como que con lo que ellos habían anhelado durante toda su vida.
yo siempre explico que en realidad es una identidad, o sea, que nos estamos conectando a nuestra raíz. Y yo veo eso como que muy notorio en la parábola del hijo pródigo, porque hijo pródigo regresa a casa de su padre. Entonces, es de entenderse que esto es como una teshuvá. Pero hay algo curioso en la parábola del hijo pródigo y siento que eso está vigente, que es el hecho de que el hermano mayor no mira con buenos ojos a ese hermano menor que, bueno, está haciendo esa teshuvá. Entonces, ¿qué opina Mario de esa actitud del hermano mayor? Entendiéndose que es como quizás las trabas que le ponen a un gentil que quiere conectarse a la Torá, pero que a veces es rechazado. Y esto no te lo digo yo de la boca para afuera, te lo digo basado en mi propia experiencia, que siempre se ha como denigrado al gentil en el sentido de que el gentil no puede conectarse a la Torá, así sienta el deseo, o si quiere de repente incursionar en el mundo del judaísmo, se le complica un poco porque hay de repente un poquito de rechazo. Claro, Mira, no generalizo, no yo generalizo, creo que hay pero ¿qué que, piensa yo Mario creo que de hay que eso? dividir, yo creo Ujú, que hay que dividir el judaísmo de lo que han ujú. hecho los rabinos del judaísmo, en Ok, el sentido de que el judaísmo no es un club privado. El judaísmo es un mensaje universal. claro. Entonces, para hacer un mensaje universal, tiene que realmente ser universal, por eso la Torá fue dada en el Sinaí, en el desierto. Y la propia teología judía tiene las 7 leyes de Noaj para que todo gentil pueda conectarse con Hashem, pueda conectarse con el Ein Sof, de manera que no es necesario ni pertenecer a la propia identidad judía para conectarse con la Matrix. Por lo Exacto. tanto, tenemos que ser conscientes. Sefora, la esposa de Moisés, circuncida a sus hijos, no era israelita, era madianita. Ruth era moabita, y así podemos seguir en todo el texto del todo a lo largo y ancho de la Biblia hebrea a muchísima cantidad de gentiles que fueron ingresando al pueblo de Israel. Mm. Por lo tanto, yo creo que aquí el mensaje es muy claro. Dios no hace acepción de personas, pero los hombres sí a veces hacen acepción de personas. Entonces, yo creo que hay que dividir el mensaje, que siempre será universal, pero siempre ese mensaje está revestido por diversos colores. Siempre la luz es universal, pero los colores tienen diversas tonalidades. Pero ningún color puede luchar contra otro color. En la Cábala lo tenemos muy claro. Shevirata Keilim, la ruptura de los recipientes, se dio porque un color dijo que era superior al otro. Ningún color es superior a ninguno. Todos los colores tienen que reflejar la luz de Hashem, la luz de Dios. Y creo que si todo color refleja la luz de Dios, cada uno puede elegir el color que más le convenga o con el que se sienta vibrando con ese color. Nadie puede anular la matrix divina por un camino, porque todos los caminos conducen a la misma matrix. Es decir, ningún camino es la verdad porque la verdad está en la Matrix. Es decir, que en Exacto. realidad podríamos decir que cada camino nos lleva a la misma Matrix de modo diferente y hay que ser respetuosos de todos los caminos. Si alguien se quiere unir al pueblo de Israel para tomar el camino de Israel, tiene que ser bienvenido. Se le tienen que abrir las puertas porque está eligiendo el camino de Israel. Hay personas que quieren elegir el camino de la iglesia, gente que quiere elegir cada camino, el camino del Islam, el camino del ateísmo. Hay miles de caminos posibles, pero lo más importante es esa construcción del reino, esa unión con la Matrix. Si yo estoy ayudando al prójimo, si yo estoy amando al prójimo, estoy acercándome a la Matrix. Si yo creo que mi camino es superior al otro camino, sea el camino que sea, estoy realmente escapando de la Matrix, me estoy yendo de la Matrix, me estoy desconectando. Entonces la cuestión aquí es, como tú dices claramente, la cuestión de la conciencia mesiánica, de cuál es nuestra conciencia, cuál es nuestra kavaná en hebreo, nuestra intención, si queremos estar conectados o estar desconectados. Nadie por estar conectados pierde su identidad. El mensaje es que nadie va a perder su identidad nunca, porque con la identidad tuya has nacido. La cuestión es si tu nivel de conciencia se va a unir, se va a conectar con Dios, se va a conectar con la Matrix o no. En todos los colores, el color puede reconocer que proviene de la luz. Lo que no Claro. puede hacer un color es decir que es superior a los demás. Buenísimo. Excelente, Mario. No tengo más nada que decirte. Me acordé eso de Séfora circuncidando cuando la mujer no puede circuncidar y aquí el dogma baja. Otra vez se cae, así es. Otra vez, la Torah siempre bajando. Y lo otro que tú dijiste en la primera entrevista, que hay algo muy peligroso para la vida espiritual, que es también la superstición, pues. En muchas ocasiones, a veces, un judío no le da la mano a un gentil, una experiencia vivida,
Y yo digo, bueno, pero alguien que se está acercando a la Torá tienes que recibirlo con ese amor al que te lleva a conducir la Torá. Pues entonces yo digo, bueno, aquí la superstición está yendo por encima del amor. Dale la mano a tu Supuesto, semejante, por salúdalo, ¿verdad? supuesto, totalmente, por supuesto, Claro, totalmente. Lamentablemente, la superstición, los enredos teológicos, los egos, exacto, el poder, es un cóctel muy explosivo el que tenemos los seres humanos que nos lleva a una distorsión de tal magnitud que no podemos amar al prójimo, que exacto. debería ser algo natural y en cambio se nos vuelve tan difícil. Se nos vuelve tan difícil que cada cientos de años viene alguien con un mensaje y lo terminan crucificando, porque el mensaje es muy poderoso, la gente se da cuenta de que el mensaje tiene un sentido común en su núcleo muy potente, pero que en realidad lo que está haciendo emocionalmente cada uno es defender su grupo, su tribu. Los problemas en general de defensa de la identidad son problemas emocionales, creyendo de que el apego que tienes a tu grupo. Por lo tanto, el mensaje es universal, aunque sigan existiendo y seguirán existiendo las diferencias de grupo, nadie está haciendo desaparecer a los grupos, solamente lo que uno pretende es que realmente si uno dice que eleva el nivel de conciencia en la experiencia real, ese nivel de conciencia se pueda ver. No que en realidad uno se autoengañe de que está elevando el nivel de conciencia y lo único que está haciendo es crear mayores enredos teológicos para no amar al prójimo. Como vi una explicación tuya, ese es el área de seguridad de la Biná, no al servicio de la Neshama, sino al Muy bien, servicio. ya estás como un maestro de Kabbalah, Abad, felicidades. La Ruach no al servicio de la Neshama, sino que quédate aquí tranquilito. Muy bien, así Mira, es, así es. no, siguiendo tus pasos, Mario. Mira, muchísimas gracias, Mario, por la entrevista. Sé que las personas se la van a disfrutar. Súper contento. Si quieres darle un mensaje a todas las personas que van a ver este video. Ahorita, bueno, ya justamente esto va a ser transmitido en Rosh Hashanah. Si quieres darle un mensaje ahí para Mira, despedir todo. yo personalmente creo que lo que busca la Neyamá, tú lo que decías, el alma, ¿no? Es ser lo que uno es. Y ser lo que uno es a veces es muy difícil, están condicionados por las familias, están condicionadas la gente por la cultura. Uno tiene que ser valiente y tratar de ser lo que es desde la Neyamá. La construcción del reino no se puede hacer con una deshonestidad intelectual personal. No se hace con gente que es deshonesta con su propia vida. La realidad es que la construcción del reino empieza por la teshuvá individual, por el cambio que uno puede hacer de conexión con esa conciencia que me eleve profundamente, porque la luz no nació para iluminar, ilumina por su propia naturaleza. Wow. No, buenísimo. Bueno, Mario, shalom, shalom, hermano. Súper, súper Para todos. agradecido. Feliz año para todos. Bueno, te me cuidas, hermano.